El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a su programa Hablemos de Justicia, el Judicial del Estado de Baja California Sur, en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Les agradecemos que nos sintonicen a través de la 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada, además de por medio de nuestra página de Facebook, H Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. Soy la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial, y estaré compartiendo este espacio con todas y todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Me acompaña en la conducción la licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón, secretaria ejecutiva de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado, quien este día estará con nosotros en ausencia de mi compañera, la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Licenciada Virginia, un placer tenerla de nueva cuenta con nosotros. Muchas gracias. Hola, amigas, amigos, radioescuchas. Es un gusto y placer estar de nuevo con ustedes. Gracias por invitarme al programa Hablemos de Justicia. Si gustan, radioescuchas, por favor comunicarse en este momento a los teléfonos de la cabina, que son el 12-2-23-28. Y si desean conectarnos, nuestros correos electrónicos son con minúsculas, hablemosdejusticia@hotmail.com. Igual, hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx, para que nos hagan llegar sus preguntas, dudas, propuestas y temas que sean de su gran interés. Para dar inicio, queremos darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la licenciada Josefina Curiel Gauterau, muy bien, ¿sí? Jueza del Juzgado Civil y Familiar de Los Cabos del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Bienvenida, jueza, un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Bienvenida, jueza Josefina, es un gusto estar aquí y me toque este tema tan interesante que los mismos radioescuchas han propiciado con sus peticiones, precisamente en estos canales que les damos. Y ahora vamos a hablar precisamente de lo que es el concubinato. Y para empezar, yo creo que pertinentemente explíquenos jurídicamente qué es la figura del concubinato, qué significa ese concepto. Pues el concepto del concubinato, como lo establece nuestras leyes en el artículo 330 del Código Civil, es la unión de un solo hombre y una sola mujer, libres de impedimentos de parentesco y ligamen matrimonial, con el propósito de integrar una familia a través de la cohabitación sexual y doméstica, el respeto y protección recíprocos, así como la eventual perpetuación de la especie. Es básicamente una familia de hecho, es como un matrimonio de hecho. Se reúnen con la misma finalidad del matrimonio, pero sin las formalidades y solemnidades que se deben de reunir cuando acudes ante el oficial de registro civil para contraer matrimonio. La gente así lo hace de manera voluntaria, se unen para crear una familia, para concebir una familia. Sin embargo, en este tipo de definiciones se debe precisar que cuando se condiciona su existencia a la unión de un solo hombre y de una sola mujer, se deben aplicar los criterios emitidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculados a la inconstitucionalidad de esa definición, ya que atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, puesto que impide que las parejas del mismo sexo accedan al concubinato. Esos ya son criterios que emite la Corte, pero hoy por hoy en nuestro código ese sería el concepto, es de un solo hombre y una sola mujer. Lo que quiere decir es que hoy por hoy, atendiendo a los derechos humanos internacionales y lo que el Estado mexicano ha sido parte, dijéramos que se aceptan también los concubinatos del mismo sexo, constituidos sí, como es tal. Como, pues imagínate, si ya los matrimonios se están aceptando, va a aplicar lo mismo para él. Excelente, muy claro quedó entonces. Muy bien, estamos muy al Pero nuestro código no lo contempla, ¿no? Igual que con el matrimonio todavía no. Posiblemente ahora con la facultad que tiene el
Congreso para legislar en materia de civil en toda la República, nos den otro tipo de conceptos. Atendiendo al proyecto nacional sí. que está cocinando. Sí, ¿verdad? así es. Ah, qué interesante, muy bien. Bien. Pues ya muy pronto ya estará, yo creo, con nosotros. Así es, no creo que falte mucho. Sí. Adelante, Lidia. ¿Qué requisitos se debe de cumplir para que exista jurídicamente el concubinato? Jurídicamente, cuando lo soliciten ante los juzgados para la declaración del concubinato, necesariamente se deben reunir las condiciones que acabamos de mencionar en el concepto, ¿verdad? Que estén libres de matrimonio, que libres de parentesco, que hayan estado cohabitando doméstica y sexualmente, etcétera, ¿no? Pero son 3 hipótesis que maneja el Código en el artículo 331, que esa unión se prolongue de manera pública y permanente durante 5 años de manera ininterrumpida. O sea, que lleven a cabo esa unión como marido y mujer, como esposo. Bajo un techo. Sí, todo de Así manera es. doméstica, que sea pública, pero que sea ininterrumpida durante 5 años, Ujú. para que yo pueda declarar la existencia del concubinato. Y hay otra hipótesis donde se reduce ese término a 2 años, siempre y cuando la unión se haya producido a través de un rito indígena o religioso. Por ejemplo, hay gente que nada más se casa por la iglesia y no se casa por el civil. Bueno, a partir de la unión del matrimonio eclesiástico, empiezan a correr el término de 2 años. Y la tercera hipótesis es que si se da esa unión y tienen un hijo, es a partir del nacimiento de un hijo cuando ya nace el concubinato. Puede ser que no se hayan transcurrido aún los términos, ni los 5 años, ni los 2 años, pero si nació el hijo antes de esos términos, ya nació la vida del concubinato. Se da por constituido. Así es. Entonces, excelente. tiene que ser con las características que les acabo de mencionar. Pues si alguna persona que está viviendo en pareja duerme solamente algunos días en el domicilio de su pareja, ¿se da la figura del concubinato o no? Dependiendo del por qué se ausenta. Porque si se ausenta porque está casado y tiene otra familia o porque tiene otra persona con la que vive, pues ya no se da el concubinato, porque tiene que ser de manera exclusiva con una sola persona. Libre de matrimonio. Ajá. Lo Así que es. quiere decir que si una persona tiene doble vida, como dicen, así sea, está casado, pero también hay muchos casos, hay que decirlo como es, y estuviera con otra familia, teniendo 2 familias, una sí casado y el otro no, quisieran constituir el concubinato, no procedería porque podría ser nulificarse, ¿no? No existe. No existe. Mientras estés casado, no existe. O Se sea, les si una de compruebe. las partes está casado, no existe el concubinato con la otra pareja. Pues no. Ok, No se da. perfecto, a ver, muy bien, quedó claro. Entonces, para llevar a cabo esa declaración, para poder, yo necesito, por decir algo, para algún trámite, demostrar que soy concubina. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo se declara el concubinato? Así es, se acude ante el juzgado, es un trámite sencillo. La mayoría de los abogados lo hacen vía jurisdicción voluntaria. Solicitan ante el juez que se declare que existe el concubinato o que existió el concubinato, porque hay casos en los que ya falleció el concubino y que es casi la mayoría de los casos. Así es. Es cuando ellos dicen, ay, ¿y ahora cómo hago valer mi derecho? Así es. Si estuve tanto tiempo, o qué derechos tengo para eso. Ujú. Y acuden ante el juez, me presentan precisamente su escrito en el cual narran detalladamente a partir de cuándo iniciaron su relación de concubinato y me exhiben las pruebas con las cuales van a acreditar sus dichos, en este caso que vivieron en tal parte, en tal domicilio, tantos años, y que estuvieron, o que si tuvieron hijos, Ujú. ¿verdad? Todo eso es la narrativa. ¿Cuál de las 3 hipótesis? Si son 5 años, si son la de los 2 años. Testigos que viven tal vez cerca del domicilio, que consten, Las pruebas. familiares o cómo. Sí, las pruebas son las más importantes, las testimoniales sobre todo, ¿no? Siempre va a haber alguien que
que haya visto que se encontraban en esa situación de matrimonio de hecho. Casi siempre es la familia, los amigos, los compadres, los vecinos. Ellos son los testigos más idóneos para acreditar. Acuden ante el juez, me presentan el escrito, se admite el escrito, su solicitud, y se ordena llamar a la gente del Ministerio Público. Él interviene siempre en las audiencias, él siempre está al pendiente. Más tratándose de hijos, ¿no? De asuntos de familia. Entonces, la más fácil es cuando tienen hijos. Es muy importante también la cuestión de que me acrediten que no estuvieron casados. Por lo regular exhiben una constancia del registro civil, de que no hay antecedentes de matrimonio. Y ahorita estamos vinculados casi todos los registros civiles en la República. Entonces pueden obtener su constancia de que no estuvieron casados. Sí se les pide cierta temporalidad, pues, claro. Porque dices tú, me estás exhibiendo una de hace 3 años, pero ¿qué tal si te casaste hace 4? Que antes pasaba antiguamente. Espérame tantito, y entonces ya los requiero y los estoy... Cada cosa que yo vea que hace falta, les exijo y les exijo, ¿no? ¿Sabes qué? Te hace falta la constancia del registro civil de que no estuviste casado. Cuando uno contrae matrimonio, siempre se inscriben en tu acta de nacimiento, en la ley dice, ¿no? Cuando te casas, a tu acta de nacimiento, ¡fum!, una notita de que te casaste. Entonces, me traes tu acta de nacimiento, por favor, actualizada, y ahí van a venir. También son formas de acreditar. Mira, no estoy casado porque aquí está mi acta de nacimiento reciente. Porque si no, ya son buenos candados para evitar esa situación. Cuando te divorcias, la juez ordena al registro civil donde se casaron y al registro civil donde naciste. Para que te inscriban ahí donde que ya estás libre. Esa base de datos y esos detalles, qué bueno, porque antes era un problema. Excelente. Vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer más acerca. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, esto es Hablemos de Justicia. Estamos con la jueza Josefina Curiel, jueza segunda civil y familiar del Partido Judicial de Los Cabos, hablando acerca del concubinato, por lo que yo quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28, llámenos y háganos sus preguntas referentes al tema, y además de que puede contactarse con nosotros a través de nuestros correos electrónicos, hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Bueno, jueza, ya nos comentaba usted acerca de alguna de las pruebas, pero específicamente cuáles podrían ser las pruebas que se debe de aportar para que se pueda llevar a cabo un trámite respectivo en cuestión de... Pues las pruebas importantes, como ya lo comentaba, la testimonial para acreditar la cohabitación doméstica ininterrumpida, ¿no? Por la temporalidad que se requiere acreditar. Y otra de las pruebas importantes es, si hubo hijos, pues las actas de nacimiento. Si no hubo hijos, se puede acreditar también que estuvieron conviviendo juntos con algún contrato de arrendamiento en el que aparezcan los dos como que están arrendando como arrendatarios. Las credenciales para votar, a veces viene el domicilio y coinciden los domicilios de los dos en sus credenciales, me las aportan en ocasiones. Contratos de compraventa donde cuando declaran en sus generales dicen el domicilio y coinciden los dos domicilios. Entonces son muchas pruebas que uno al momento de valorar todo en su conjunto te crea la certeza de que efectivamente estuvieron conviviendo de tantos años, sobre todo para acreditar el tiempo, ¿no? Todo eso te sirve para robustecer, son documentales y las testimoniales, son las importantes, las pruebas importantes. ¿Y qué derechos tiene el concubino o la concubina? Nuestro código maneja los mismos derechos casi de la cónyuge, en este caso alimentos y derechos a heredar los bienes del concubino, que nuestro artículo 450 y 453 del Código Civil establece que el concubino tiene derecho a alimentos
y conforme lo dispuesto por el artículo 1540, tiene derecho a heredar. Perfecto. Ambas partes, tanto concubina como concubino. Sí, son los derechos entre ellos, ¿verdad? o sea, dice nuestro código, el derecho a los alimentos, el artículo 450, el derecho a los alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y en los casos previstos por la ley del matrimonio y del concubinato. En ese artículo es donde emana el derecho a los alimentos por parte de cualquiera de los concubinos. El 453 dice, los cónyuges deben darse alimentos. La ley determina en qué casos sigue subsistente la obligación después del divorcio y los concubinos están obligados a darse alimentos en los mismos términos. O sea, la ley establece en qué condiciones se le debe otorgar alimentos a la esposa, ¿verdad? Y es cuando ella se ha dedicado preponderantemente al hogar, al cuidado de los hijos, como un acuerdo de los esposos, y en este caso los concubinos, decidieron que uno de los dos se quedara al cuidado y por tal razón no pudo trabajar. Termina el concubinato, entonces la concubina o el concubino tiene derecho a reclamarle alimentos. Sí te maneja el código 6 meses, tiene que ser dentro de los 6 meses de terminación del concubinato. Termina el concubinato, tengo 6 meses para, si estoy en la hipótesis que acabo de mencionar, que me dediqué nada más al hogar y estuvimos en concubinato 15 años y ya se acabó, bueno, pues no trabajé, no tengo bienes, o sea, necesito que me proveas alimentos. Y es cuando pudiera tener acceso a los alimentos, el derecho, ¿verdad? El derecho, muy bien. ¿Qué diferencias o similitudes podríamos encontrar en el concubinato en relación con el matrimonio? Pues las similitudes son pues básicamente la formación de la familia, los derechos que nacen, que son los mismos, los alimentos, los derechos a heredar y la diferencia es en la creación. El nacimiento, el origen del concubinato es un origen de hecho, nace de la voluntad de las partes, ¿no? Y el matrimonio surge de un acto jurídico contemplado en nuestra ley y con los requisitos y las solemnidades. A partir de que se da ese acto jurídico, nace el matrimonio. El concubinato no, el concubinato se da en el momento que ellos están de acuerdo, de manera voluntaria, no le tienen que avisar a nadie, así. O sea, el matrimonio, hay toda una cuestión, formalidades, que ellos tienen que entregar documentación, acuden, van a pláticas, hay ciertos que hay esa es la diferencia. Exámenes prenupciales, son todos los requisitos que muchas veces ese es el motivo porque la gente no se casa porque son demasiados trámites y o no tienen el tiempo o no tienen los documentos. Y dicen, pues nos juntamos y luego nos casamos y lo posponen. Así es, y ya nunca se casan y de repente ya necesitan esa cuestión jurídica de acreditar el concubinato por algún derecho que quieren hacer valer, porque mientras no, siguen... No existen, no les interesa que se les declare, no les interesa hasta que necesitan esa... Gozar de sus derechos y entonces van a preocuparse. Así es. Muy bien. Y otra de las cuestiones es la forma de terminar el concubinato y el matrimonio. El concubinato termina así como inició, empezó, pero el matrimonio no. O tienes sea, el matrimonio tienes que ir al juez para que te declare que estás ante libre juzgado. otra vez. Sin duda. Entonces, son las diferencias, o sea, se tienen sus diferencias en Nace cuanto al de origen, formalidades y también se termina con formalidades. Y el concubinato no, pero los derechos sí, el Estado y los legisladores han tratado de proteger lo que es el concubinato porque es una familia. Otra familia, sí. Es que es una familia y las formas de familia siempre las va a proteger el Estado. ¿Y ante eso existe y se aplica el régimen patrimonial para el concubinato? Ese es el otro detalle que muchas veces hay un poco de confusión con las personas. Y explicarle, jueza, qué es el régimen patrimonial, porque a veces los términos jurídicos no se entienden. El régimen patrimonial es precisamente porque cuando te casas,
en el registro civil, ¿bajo qué régimen te vas a casar? ¿No? El patrimonio es cuando ustedes se casen, los bienes que se adquieran, ¿de quién van a ser? ¿Van a formar de los dos porque te casaste por sociedad conyugal, bajo el régimen de sociedad conyugal, o te casaste bajo el régimen de separación de bienes y cada quien va a ser dueño de lo que se adquiera a nombre propio? Entonces, cuando se da el concubinato, empieza la problemática, pues porque somos concubinos y entre los dos compramos, pero todo se puso a nombre de él y pues ya terminamos el concubinato, pues quiero la mitad. No. Pero no, porque no está, precisamente porque como no está reglamentada esa situación, tu derecho no nace. Para eso debiste haberte casado y además de casarte, prevenir o decir, ¿sabes qué? Nos vamos a casar sobre... En tal régimen. Ajá. Eligen libremente para constituirlo. Entonces, como... Si no nace, no existe el concubinato como... bajo ningún régimen, porque no se puede, porque como es de hecho... Tiene que ser la voluntad para todo. Así Las es. partes Entonces, tienen que si estar seguras de lo que si no quieren. te vas a casar y vas a estar en concubinato, pues los bienes que vayan adquiriendo, vayan de una vez tomando, a ver a nombre de quién se va a poner, de quién son. Porque si no, si lo compras y dices tú, no, pues lo voy a poner a nombre de mi pareja, y lo voy a poner a nombre de mi pareja, pero lo compraste tú, o lo compraron entre los dos, a fin de cuentas, es difícil después acreditar que ese bien también interveniste, porque puede ser ya en otra vía, pero no en una vía de disolución de concubinato, porque no hay régimen patrimonial en el concubinato. Es bueno esa aclaración, porque de repente compras, se me ocurre un vehículo y entre los dos están pagando a lo mejor las letras del carro. Así es. Finalmente sí es que está, eso pasa. Y se convierte en un conflicto. Exacto. Entonces ahorita, dado las facilidades que hay para casarse, para divorciarse, es casi un anuncio, ¿no? O sea, quienes quieran proteger su patrimonio, piensen, reflexionen cómo lo van a hacer para no verse en esos futuros problemas, o conscientes y con el derecho de hacerlo como libremente los legisladores han respetado, ¿no? Así es. Entonces, de lo que sí se protege, pues son de los alimentos, pero no se debe de confundir el hecho de que si ya no van a ser concubinos y se van a separar, me va a tocar la mitad ante el juzgado, ¿no? Porque claro que lo pueden hacer de manera voluntaria. Y si hay buena fe ahí entre no los habría concubinos, problemas. sí, sabes que bueno, esto es tuyo, esto es mío, tú lo compraste, llévatelo, pero si de alguna manera se puso a nombre de uno de los dos, terminan mal la situación y no te quieren reconocer que tú también aportaste, ahí sí empiezan o murió los uno de ellos. Entonces, sí empiezan los problemas. Es otra situación. Así es. No, pero para heredar, si fallece uno de los concubinos, el derecho a heredar, ahí está en la ley, ¿no? No hay problema. No hay problema. Si se te declara que si fuiste concubina, tienes derecho a heredar en la porción de un hijo. De tal suerte que si eres la concubina más 3 hijos, pues la herencia se divide entre 4. Así es. Y te toca una porción. Y si no tienes hijos, te corresponde todo. Sigo, si es que no hay... Que no exista. Que no hay más hijos. Entonces, de esta manera es como se hereda al concubino. ¿Pero cuáles serían los casos? En su artículo 1540, que los concubinos tienen derecho a heredar siempre y cuando hayan estado juntos los últimos 5 años. Los últimos 5 años. Los últimos 5 años de la defunción de uno de ellos, ¿verdad? Ese es el que establece el... O sea, reconocido el concubinato, 1540. entonces ya tendrías los derechos. Sí, esa es la condición. La condición... Primero reconoce si existe el concubinato, que desgraciadamente puede no haber cumplido el tiempo para acreditarlo y esa es una situación diferente, pero cuando menos es el tiempo o un hijo, ¿no? Sí, dentro de las causales. Para tú hacer valer un derecho hereditario, primero tienes que acudir ante el juez para que te declare que sí fuiste concubina de la persona que falleció. Licenciada, pues se nos acabó el tiempo. Siempre se pica uno siempre, la verdad son temas muy interesantes. Siempre nos quedamos con muchísimas preguntas y dudas, pero bueno, el tiempo en radio es corto. Yo quiero agradecerle el tiempo que ha estado aquí con nosotros compartiéndonos de este tema tan interesante. Gracias. Así es. Muchas gracias. Gracias por la invitación. El tiempo del programa se nos agotó, así es. Soy la licenciada Virginia Rivera, muchas gracias. Y jueza Josefina Curiel
Gautereau. Ay, qué difícil. No es común. Está muy bonito, pero no pude decir. No, así está bien. Muchas así gracias, bien. de veras. Gracias a un ustedes placer. por la invitación y en cualquier momento que me inviten estoy a la orden. Bien, pues nos despedimos. Yo soy la licenciada Livia Vázquez, no sin antes recordarles que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Te agradezco muchísimo, Virginia, el que hayas gracias, estado Livia, como con siempre. nosotros, Muy acompañándonos en esta conducción y apoyándonos como siempre. No, encantada. Muchas gracias, Livia. Muchas gracias, jueza. Gracias por la invitación. Fue un placer. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.